esta serie de Conociendo al verdadero Jesús. Hoy te comparto este segundo sermón cuyo propósito es que tú verdaderamente entiendas quién es ese Jesús al que tú predicas. Así que meditemos en lo que nos revela su palabra. Cuando crucificaron a Jesús, había dos hombres a su lado a quienes también mataron. Y la Biblia describe estos hombres usando distintas palabras. Decía de ellos malhechores, ladrones, criminales, rebeldes. Y uno de esos criminales era completamente escéptico. Ustedes recuerdan la historia. El otro criminal es un hombre sediento. El escéptico se burló de Jesús y dijo lo siguiente, si me acompañas a Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano, con todo gusto se la prestamos. Lucas, ¿necesitas una? Acá es la adelante, por favor. Levante su mano el que necesite Biblia, por favor. Allá está, allá. Y acá, a Magda, por favor, aquí a Magda. Ok. Vamos a los evangelios. Al evangelio de Lucas, un médico que escribió este evangelio. Dice Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente que estaba observando el cuadro no entendía cómo Jesús, estando allí en la cruz, estaba prometiendo el paraíso a un delincuente que estaba exactamente en la misma crisis que el Señor Jesucristo, en la misma miseria, en el mismo calvario que él. Y Jesús, queridos hermanos, confundió mucho a los que querían entenderlo, y como confundió en su vida, siguió confundiendo y escandalizando aún después de su muerte. Hablaba con acertijos, hablaba con parábolas, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Aún en su forma de morir produjo urticaria y alegría a algunos religiosos, y hoy lo sigue haciendo. Es el Jesús que muy pocos pueden explicar. La razón por la cual se nos confunde es que a veces pensamos en Jesús como algo que no es, y no tenemos claro realmente quién es ese Jesús. Por ello, hoy quiero compartir contigo 3 cosas que Jesús no es y 3 cosas que Jesús sí es. Yo sé que la lista podría ser interminable al hablar de lo que es y de lo que no es Jesús, pero nosotros como iglesia somos los que presentamos a Cristo al mundo y debemos de tener claro qué es Jesús y qué no es Jesús. Así que, en primer lugar, Jesús no dice la Biblia que haya sido un tipo agradable, sino que era alguien asombroso. Así que Jesús, para que nos quede claro, no era un tipo agradable. Jesús es un Dios asombroso. Se sorprenderían ustedes en notar que la Biblia jamás lo describe como alguien necesariamente agradable. No significa que no lo era o que no era una buena persona, pero esa palabra agradable no capta la esencia de lo que realmente era nuestro Señor Jesucristo, o de quién es ese Jesús al que tú y yo predicamos actualmente. Para quienes estuvieron con Jesús caminando en la tierra, para los que entraron en la presencia de Dios cuando Él tomó la forma de hombre, fue como meterse en el ojo del huracán. Donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada. Si pudiéramos regresar el tiempo atrás e ir a los días de Jesús, no veríamos a Jesús
sentado con 3 corderitos y unos cuantos niños alrededor. Lo veríamos en medio de una turba de gente que lo odiaba, gente que se asombraba, gente que creía en él, pero nadie de los que estaban a su alrededor era indiferente a su paso. Jesús no pasaba indiferente para nadie, era alguien que asombraba. Quien lo conocía personalmente andaban boquiabiertos por la vida. Era un huracán que dejaba una estela de gente que meneaba la cabeza y se preguntaban, ¿otra vez? No puede estar hablando en serio, ¿o sí? Lo que dijo, lo dijo en serio. Y algunos decían que Jesús estaba loco. Eso es lo que producían sus sermones. El Sermón del Monte es un ejemplo del antisermón de lo que los religiosos predicaban en aquella época. Los religiosos en las sinagogas predicaban todas las leyes de Moisés, lo que no se podía hacer, lo que se podía hacer, lo que se tenía que tener cuidado, qué comías, cómo tenías que comer, cómo tenías que mirar, cómo tenías que vestirte, toda una religión. Y Jesús se para en el Sermón del Monte y les empieza a decir lo siguiente. Si me acompañas a Mateo 5:21, solamente voy a tomar unos cuantos pasajes. Mateo 5:21. Y Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahí está la enseñanza de Jesús. Pero yo os digo, como se los dije hace 8 días, esta era la muletilla que el Señor Jesucristo decía continuamente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Esta parte importante en donde tú puedes entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, finalmente había un mandato de no matar. Pero el Señor Jesucristo quería ir más al fondo de lo que produciría, por ejemplo, una muerte. ¿Cuál era la razón por la cual una persona podía matar a otra persona? Así que el Señor Jesucristo está previniendo lo que podía pasar al futuro cuando te dice: no te enojes con tu hermano, porque si te enojas serás culpable de juicio. Así que, como tú puedes ver, el Señor está endureciendo las leyes de aquella época. El versículo 27, ahí mismo, en este mismo capítulo, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Cuando una persona adultera es porque ya lo tenía planeado desde antes. Cuando observa a un hombre, observa a una mujer, tienen una relación ilícita y caen en el pecado de adulterio. Así que el Señor Jesucristo quiere prevenir el adulterio diciendo: pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor quería prevenir lo que pasaba en aquella época. ¿Y sabe por qué? Porque tanto en el primer pasaje que leímos de no matarás, ¿qué pasaba si una persona mataba? No era como en la actualidad, que van, te meten en la cárcel, pasas unos 20 años en la cárcel y te dejan salir. En aquella época no era así. Había una ley, la ley del talión, que lo voy a decir un poquito más adelante: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, herida por herida, vida por vida. Así que si tú matabas a alguien, ¿sabes qué iba a pasar contigo? Te iban a matar. Lo mismo la persona que adulteraba. Una persona que adulteraba, ¿saben qué pasaba con esa persona? O con los dos adúlteros, los mataban también, a pedradas. En el versículo 38 dice el Señor Jesucristo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Fíjate bien lo que dice este pasaje: no resistáis al que es malo. ¿Saben? Nosotros el día de hoy, queridos hermanos, hemos visto muchas muertes de personas que se resisten, por ejemplo, a los que piden piso. Llegan a su negocio, le piden dinero y no dan. ¿Y saben qué pasa? Los matan. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice: no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve a otra mejilla. Es esa parte en donde a veces es difícil poder entender a este Señor Jesucristo en lo que Él nos dice. Dice el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, ¿sí? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, ¿podría realmente entender a este Jesús? ¿Podríamos realmente practicar lo que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo que hagamos? Así que Jesús, en vez de decir lo que no tenían que hacer, como lo hacían los fariseos, les empieza a decir lo que sí tienen que hacer. En otras palabras, les empieza a decir, el Evangelio no es sustantivo, es verbo. Tienen que hacer estas cosas. Y cuando reprendía a los religiosos, como lo vimos el domingo pasado, muchas veces les dijo hipócritas, muchas veces. Y se imaginan ustedes, si en la actualidad un sermón como el del Señor Jesucristo reprendiendo a los fariseos se subiera a YouTube, imagínense cuántas personas no estarían odiando a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta los religiosos le decían, no te atrevas a hablarnos así. ¿Quién eres tú para hablarnos así? Cada vez que él predicaba, lo llamaron hereje, usurpador, revoltoso, espíritu maligno, demonio. Se metía en la sinagoga y lo querían matar. Jesús era cualquier cosa menos un hombre agradable. Jesús no era pasivo, no era pusilánime, no era cobarde. Jesús era asombroso. Ahora en la Biblia se encuentra alguien, y creo yo que es la única persona que encontró a Jesús como un hombre inofensivo y bueno. Y estoy hablando de Poncio Pilatos. Porque si bien se lava las manos, tampoco lo condena. Y él dice en Lucas 23:20, si me acompañas, ahí en Lucas 23:20. ¿Ya lo tienes? Dice Lucas 23:20, les habló otra vez Pilato, ¿qué dice? Queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Él les dijo, ¿cuántas veces? Tercera vez, por tercera vez. Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Así que cada vez que yo leo las palabras de Pilato, yo pienso, pobre tipo, estaba entre la espada y la pared. Pilato veía a Jesús como un tipo inofensivo, tal vez un poco chiflado, pero no culpable, loco como para considerarse el Hijo de Dios, pero lo veía como alguien agradable, alguien que en realidad no importaba. Lo peor de Pilato no fue creer que Jesús era el Hijo de Dios. Lo peor de Pilato es creer que Jesús era tan inofensivo que ni siquiera se merecía gastar una cruz, ni siquiera se merecía gastar unos clavos. Lo que estaba diciendo Pilato es, está bien, no es el Hijo de Dios, es un chiflado, lo sé, pero tampoco es tan malo para poderlo condenar. No quiero gastar ni siquiera soldados romanos en este trámite. Ni siquiera es un delincuente. Este no es nada para mí. Y en la persona de Poncio Pilato, mis queridos hermanos, tenemos un símbolo de lo que es nuestra cultura. Porque la mayoría piensa como Pilato. Piensan, no creo que Jesús sea la gran cosa, pero tampoco tengo nada contra él. Si algún día lo necesito, lo iré a buscar. Y Jesús nunca fue alguien agradable para que de vez en cuando se busque. Jesús era un huracán, un provocador, alguien que cuando entra en tu vida le da la vuelta completamente
y entonces hace que tu vida cambie radicalmente. Ibas para un lado, viene Jesús, le da la vuelta a tu vida, cambia el rumbo de tu vida y ahora vas para el otro lado y trae sobre ti la salvación. Así que una de las cosas que Cristo no es que no es un tipo agradable, es un Dios asombroso. Otra cosa que el Señor no es que no es un legalista, es un libertador. Sin embargo, cuando leemos la Biblia con sinceridad, nunca podríamos catalogar a Jesús como legalista, como alguien que juzga a la gente o que era también un religioso. Pero sin embargo, si tú piensas profundamente, son las tres palabras con que la gente identifica a las iglesias. Dicen de nosotros que somos religiosos, dicen de nosotros que juzgamos a la gente y dicen de nosotros que somos legalistas. Y si uno sale a preguntar a la calle quién era Jesús, te van a decir cosas como: fue alguien que estableció parámetros morales de cómo vivir, pero no puedo acercarme a él porque mi vida no está bien para poderme acercar a la iglesia. Y eso te lo digo, yo lo he oído en varias ocasiones. Y es como que la gente, queridos hermanos, basa sus experiencias de vida con la iglesia y lo relaciona con Jesús y piensa que Jesús es religión. A la gente le gusta tener una religión que le digan qué se prohíbe y qué se puede hacer, para ver si están dentro del club o están fuera del club. Y él, el que realmente se establece todas las reglas y las cumple, dice: yo estoy dentro del club. Pero eso tampoco es Cristo. Cristo nunca fue un legalista. Cristo vino para libertar, y no importa cómo es tu vida hoy, seas cristiano o no, si Cristo estuviese aquí, nunca sentirías condenación, aun cuando estés muy sucio o muy sucia, aun cuando sientas tu propio olor a una vida putrefacta. Si Cristo estuviera parado aquí, nunca te sentirías condenado o condenada, te sentirías amado o amada, y con ganas de limpiarte para poderte acercar a Él y decirle: Señor, me voy a acercar a ti tal como soy. Y sé que tú eres el único que me puede limpiar. Eso es lo que tenemos que decirle a Jesús. El único que me puede cambiar mi vida. Eres el único que me puede hacer una nueva criatura. Y nunca sentirás condenación. Así que, mis queridos defectuosos y mi querida gente imperfecta como yo, te quiero decir que Jesús no era un legalista. Déjame platicarte una anécdota de mi vida que va a servir para poder ilustrar un poco lo que te estoy diciendo. Una vez, hace muchos años, cuando yo salí de la universidad, ya tenía algunos haberes, había un programa de televisión que tal vez tú recordarás, se llamaba Patrulla Motorizada. En aquella época se pusieron de moda los lentes Ray-Ban, ¿se acuerdan? Por ese programa. Y bueno, pues yo no era la excepción. Yo quería tener unos lentes Ray-Ban, pero eran muy caros, así que tuve que juntar algún tiempo para poder comprarme esos lentes Ray-Ban, y no los compré en una tienda normal. Fui a Tepito a comprar los lentes Ray-Ban porque era el lugar en donde en aquella época podías conseguirlos un poco más baratos. Así que yo me compré mis lentes Ray-Ban de gota grande, oscuros, y me gustaban mucho. Chapa de oro, eran unos lentes de muy buena calidad, lo recuerdo perfectamente. Pero un día, después de que yo salí de la universidad, en uno de los viajes que tenía que hacer como auditor, pues resulta que regresaba yo de un viaje, llegué al aeropuerto y bueno, necesitaba ir al baño. Así que yo llegué al baño, y cuando abrí la puerta del baño me di cuenta que la persona que había estado antes pues no le había empujado la palanca. Así que yo lo que hice fue que me agaché, intenté empujar la palanca, y ¿qué crees que pasó? Se cayeron los lentes y sentí que el alma se me iba del cuerpo. Israel, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no era yo cristiano, entonces dije, pues ni modo, me costaron muy caros. Y empecé, los saqué, me fui a lavarlos una, otra
y otra vez con mucho jabón líquido, después lo secaba y los olía. Dije, pues por si las dudas, ¿no? Otra lavadita, y seguía yo lavándolos, y hasta que dije, ay, ya, parece que ya quedaron. Bienvenidos, y me los volví a poner. Y la gente que me veía con mi Ray-Ban jamás se imaginaron en dónde habían estado esos lentes. Pues te quiero decir algo, querido hermano, exactamente de la misma forma. El Señor mete la mano en la cloaca de tu vida y te saca así porque eres valioso. Te limpia, te pasa jabón líquido, te seca y te pone en un lugar especial. Acompáñame al Salmo 42 para que veas que lo que te estoy diciendo es verdad. Salmo 42. ¿Ya lo tienes? Amén. Fíjate lo que dice este Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fíjate bien lo que dice este pasaje. Me hizo sacar de la desesperación. Si tú hubieras sido esos lentes, ¿cómo hubieras estado? Desesperado. Recordé también cuando estaba escribiendo esta anécdota de otro programa que había en aquella época, ¿se acuerdan? Tierra de Gigantes. Y dije, imagínate si uno de esos enanitos se cae del excusado, ¿cuál sería su desesperación? ¿Sí? Pues aquí lo que Cristo hace, lo que Dios hace en tu vida, es que te saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué quiere decir lodo cenagoso? Dice, lleno de cieno, de suciedad. Puso mis pies, te saca, te pone sobre una peña, y ¿sabes qué hace Dios? Endereza tus pasos. Ese es el Dios que tú necesitas conocer. El Señor te lleva a lugares inimaginables que no sabías que podías estar, porque tú, querido hermano, querida hermana, eres valioso y valiosa para Dios. Porque tú eres importante para Él. Porque Jesús no es un legalista, Jesús es un libertador. Así que Cristo no es un tipo agradable, sino un Dios asombroso. No es un legalista, sino un libertador. Y por último, número 3. No es un buscar, sino un buscador. Un famoso teólogo, John Stone, dijo, el concepto de que Dios es lejano es falso. La Biblia dice que Dios tomó la iniciativa, se levantó de su trono, dejó su gloria, se rebajó y se humilló para buscar al hombre. Dios no es un Dios al que hay que buscarlo, es un Dios que te busca. Y todos los que estamos hoy aquí, un día, queridos hermanos, fuimos encontrados por Dios, ya sea por medio de un hermano, por una predicación, por una alabanza, por una enfermedad, por una crisis o por la Biblia. Y Dios entró en nuestras vidas. Yo estuve años buscando a Dios y cuando comencé a leer la Biblia, comienzo a leer que Dios le salió al encuentro a Moisés. Y a veces uno se tiene que preguntar, ¿y qué significa salir al encuentro? Pues resulta que tú vas caminando y de repente Dios se te pone en medio y tapa tu camino. Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo y Dios le sale al encuentro a Saulo en el camino a Damasco. La pregunta es, ¿cuándo Saulo, el apóstol Pablo, buscó a Dios? Si él odiaba a los cristianos, los buscaba para arrastrarlos, para meterlos en la cárcel y a veces hasta para matarlos. Moisés ya ni oraba, estaba 40 años en el desierto, en el patio de atrás del desierto, y Dios le salió al encuentro. Si ustedes leen con detenimiento la Biblia, no se trata de el hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. ¿Cómo lo sé? Por Jesús, porque no fue el hombre el que exigió, pidió o hizo algo para acercarse a Dios. Fue Dios el que dijo,
mi hijo unigénito irá allá. La semana pasada les decía que Job, ¿verdad?, un hombre muy atrevido, le dijo a Dios: pero si tú cómo sabes cómo son las cosas acá abajo, ¿acaso tú tienes ojos de carne? Y yo les dije, la respuesta no se hizo esperar. Dios mandó a su hijo unigénito. Fue Dios el que dijo: mi hijo unigénito irá allí, se rebajará, estará con ellos, se dejará matar y resucitará al tercer día. Así que es el plan de Dios que Él te busque, de que Él vaya hasta tu barro y se mete en nuestra mugre y nos saque de nuestra vana manera de vivir. Dios se mete en medio de tu crisis. Lo explicó Jesús. Un pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una y dice la Biblia: no deja las 99 y va en busca de la perdida, y cuando la encuentra se llena de alegría. Esa es la imagen de un Dios que busca, la imagen que el mundo no puede entender. La gente cree que a los dioses hay que buscarlos, pero son fríos, indiferentes, no oyen, no ven, no sienten, no huelen. Pero Dios dice: yo no soy un buscador, sino un buscador. Yo soy el que sorprende, yo soy el que irá a tu habitación, el que se meterá en tu automóvil. Y puedes estar discutiendo con tu esposo o con tu esposa, puedes estar gritándole a tus hijos, puedes estar teniendo pensamientos que no agradan a Dios. No te sorprendas si luego a los minutos tal vez vas al baño, subes a tu automóvil, te metes en la cocina, o tal vez mientras estás ahí en el fregadero lavando los platos, la presencia de Dios viene y te envuelve y no te viene a condenar, te viene a decir: aún así, como los lentes que cayeron en el excusado, te voy a sacar, te voy a limpiar tantas veces como sea necesario, para llevarte donde yo quiero llevarte, para ponerte donde yo quiero ponerte y para darte lo que yo te quiero dar. Ese es el Dios que busca. Termino con una ilustración de la misma Biblia. Oseas es un profeta soltero, puro, santo, y Dios le dice, le da una orden muy extraña: búscate a una mujer fornicaria y prostituta, ofrécele matrimonio, despósala. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñame a Oseas 1:2. Oseas 1:2. ¿Ya lo tienen? Dice Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, escucha bien la orden que le da: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Tú te imaginas si Dios, varón, nos diera una orden así? La verdad es que nos pondríamos a pensar. Yo creo que Oseas tiene una crisis de obediencia a tan extraño mandamiento. ¿Cómo? O sea, voy a ir a un prostíbulo, voy a ir a buscar a una mujer, le voy a proponer matrimonio, la voy a desposar y me la voy a llevar a mi casa. ¿Eso es lo que me estás pidiendo, Señor? Sí, eso es lo que te estoy pidiendo. Así que Oseas obedece, la va a buscar, supongo que a un bar nocturno de aquella época, donde estas mujeres trabajan, y conoce a una mujer de nombre Gomer y le ofrece matrimonio. Le ofrece honorabilidad, le da un apellido y le cambia la vida a una prostituta. Yo no pensaría algo así como: wow, Dios quiere demostrar que Él le da la oportunidad a alguien que era una ramera. Pero esta mujer, Gomer, después de concebir 3 hijos con Oseas, un día lo abandona y se autovende como esclava sexual. Se va otra vez a dispensar favores sexuales a los hombres ocasionales. Y Dios vuelve a hablar con Oseas y le dice: ve, búscala, tráela de regreso y dile que la amas.
¿pero qué me estás pidiendo, Señor? Nunca le dijo, repróchale, nunca le dijo que le pese lo que te hizo, nunca le dijo, perdona, le dijo, ámala. Y que tú y tus hijos la esperan en casa. Te leo el capítulo 3, versículo 1, te lo voy a leer en otra versión. Dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que Oseas sale a buscarla otra vez en el mismo prostíbulo que la buscó la primera vez y le dice, mi amor, vamos a casa, vístete. Ella tiene vergüenza, está tal vez semidesnuda y le dice, vamos. Ella le dice, déjame que te explique. Oseas le dice, no me expliques, vamos a casa, nuestros hijos nos esperan. Dios me dijo que te ame, que todo estará bien. Y cuando Oseas le pregunta al Señor, ¿por qué tengo que hacer esto, Señor? El Señor le dice, porque así, de la misma forma, es como yo amo a mi pueblo Israel, que se prostituye tras dioses ajenos, paganos, una y otra vez. Y una y otra vez yo los recibo con los brazos abiertos. ¿Pero qué dice la religión? La religión te dice, Cristo murió por tus pecados una vez y si te equivocas ya metiste la pata y lo arruinaste todo. Pero Dios, queridos hermanos, no es así. Tú y yo nos vamos a equivocar porque tenemos carne y porque Satanás en ocasiones nos pone trampas, nos mete en esos pozos profundos de desesperación y aún así el Señor nos sigue amando. No estoy diciendo que vayas y peques y no importa. Lo que estoy tratando de decir es, quítate la culpa y abraza al Señor. Si yo no quise perder unos lentes que podía haber comprado en otro lugar, ¿cómo el Señor te va a perder a ti? ¿Cómo se va a dar el lujo de perderte a ti, que eres tan valioso y tan valiosa para Él? Pues ni el divorcio, ni la pornografía, ni la fornicación, ni el adulterio harán que Él te ame menos. Él te sacará de la mugre y te limpiará otra vez. ¿Por qué? Porque Jesús no es un tipo agradable. Jesús es un Dios asombroso. Porque Jesús no es legalista, es un libertador. Y porque Jesús no es un Dios al que hay que buscar, es un Dios que te busca. ¿Quién dice amén? Muy bien, pues en este día de celebración, ¿por qué no oramos juntos y agradecemos a Dios por el nacimiento de su amado Hijo Cristo Jesús? Pues si eso no hubiera sucedido hace ya más de 2000 años, ni tú ni yo estaríamos aquí. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Padre bendito, no hay palabras para poder agradecer quién eres tú, lo que tú has hecho en nuestras vidas, las tantas oportunidades que tú nos has dado para poder cambiar y aún así, Padre, nos cuesta trabajo, seguimos pecando, seguimos realmente ofendiéndote, pero tú, Señor, siempre vuelves a recibirnos con los brazos abiertos. Hoy hemos entendido, Padre bendito, que tu amado Hijo Cristo Jesús no es que sea un hombre agradable, sino que es como tú, un Dios verdaderamente asombroso. Ayúdanos a poder entender que tú eres un libertador y que un día, Padre bendito, tú nos buscaste para podernos sacar de ese lodo cenagoso en el cual nosotros vivíamos y nos llevaste a un lugar para poder salir de nuestra vana manera de vivir y poder entender lo que tú eres y lo que tú quieres de nuestras vidas. Así que te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por lo que tú eres. Así que yo te pido, Señor, por cada hombre, por cada mujer que escuchó esta palabra, que tú nos sigas dando ánimo para poder seguir adelante en este tiempo de Navidad, en donde estamos celebrando el nacimiento de tu amado Hijo Cristo Jesús y lo que Él hizo en nuestras vidas.
Ayúdanos a poderlo conocer verdaderamente, para poder entenderte, Señor, y para poder continuar en este mundo caído a donde a ti te ha placido ponernos, Señor, y que siempre tú nos estás dando nuevas oportunidades. Bendice a tu iglesia, Padre bendito. Bendice a cada hombre y mujer, porque, Padre, te lo pido